Entrá al Instagram y descubrí a Vinarte Venta de Vinos Online. Consulta precios por privado, elegí el mejor vino y te lo llevan a tu domicilio. Vinarte Venta de Vinos Online, tu mejor elección. Una sonrisa sana refleja una buena salud bucal. Yo cuido mi sonrisa en Mundo Láser. Continuamos disfrutando la tarde de Todo para Vos. Estamos recibiendo ahora sí a la licenciada en Psicología Nancy Rossi, con quien vamos a compartir este espacio de debate y reflexión sobre la problemática del grooming. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes. Ivana, buenas tardes. Pero acá disfrutando. feliz. Hemos salido fresquito. Hemos salido un poco a la vida. Nos hace falta salir un poco. Nos hace falta encontrarnos en los espacios abiertos. Sí, así es, bueno, respetando eso, las distancias, sí, cuidándonos. No dejemos de respetar eso, porque parece que, bueno, como que se abrió un poco y estamos demasiado relajados. Estamos muy cerca de las vacunas, así que la verdad que tenemos que tener paciencia y seguir cuidándonos. Pero bueno, encontrarnos siempre es bueno, reflexionar también. Y Nancy siempre nos brinda un espacio de aprendizaje en torno a ciertas situaciones que son de la vida cotidiana, pero que a veces no son fáciles de enfrentar. Esto tiene que ver con el acoso virtual a niños, niñas y adolescentes. Por eso no es tan fácil, ¿no? No es fácil, sobre todo porque, a ver, si bien esto existe desde hace ya bastante tiempo, es una situación que con esta pandemia se ha venido agravando, porque justamente las relaciones de los niños y de los adolescentes, de todos en general, ¿no? Pero de los niños y de los adolescentes se han restringido mucho más al ámbito de lo cibernético. Claro. ¿Sí? Los chicos con su teléfono, con su tablet, no solo para hacer las tareas escolares, sino también simplemente para poder comunicarse entre ellos, para poder sociabilizar. Entonces, bueno, esto se ve notoriamente incrementado, ¿no? Las cantidades de personas que son víctimas de grooming, y bueno, que le llamamos, esa es una palabra que no nos pertenece y que en inglés significa to groom, el verbo, significa acariciar, acicalar, claro, como quien adoba, digamos, como quien prepara un Exactamente, espacio. Bueno, de ahí viene y justamente se trata de personas que por supuesto tienen una psicopatología. Por ahí hablábamos fuera de cámara, ¿no? Algunas mezclas en qué tipo de perfil es el del groomer, de la persona que ejerce este tipo de violencia, que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Claro, tiene esa implicancia, ¿no? Una manipulación para poder cometer algún abuso, delito obviamente sexual, y entonces está directamente direccionado a lo sexual. Claro, porque hay otros tipos de ciberacoso que tienen que ver, como por ejemplo el bullying, del cual hemos hablado otras veces, pero específicamente el grooming tiene que ver con el acoso, el ciberacoso sexual, y ¿no? A niños y niñas, como dijimos, niños, niñas, adolescentes. Bueno, hay un perfil, como decíamos, de una persona que obviamente tiene una psicopatología. Hay combinaciones también, depende del tipo de clasificación, las distintas escuelas, entre algunos rasgos que son perversos, ¿sí? Y algunos rasgos bastante psicopáticos, ¿no? Esto tiene que ver en general la psicopatía con lo que es la falta de empatía, bueno, esto de no tener culpa, no tener registro del daño que se le hace al otro, no tener ningún tipo de prejuicio ni de normativa a la cual seguir, y los rasgos perversos tienen que ver específicamente con la intención de dañar al otro. El objetivo verdaderamente es el daño infligido a otra persona, ¿no? Hay un placer también por el poder es que sobre justamente el placer por ahí no tiene que ver con, en el caso del perverso, ¿no? De estos rasgos perversos, el placer no tiene que ver con la cuestión sexual en sí, sino que tiene que ver con la dominación, la sumisión y el colocar al otro en un lugar de indignidad, ¿no? Estos groomers, Ivana, en las redes, no todos llevan adelante el avance de este desarrollo, de este adobe que van haciendo de su víctima, no todos lo llevan a un terreno de lo físico, ¿sí? Por ahí solamente queda
digo solamente y no es poca cosa, ¿no? Pero por ahí queda en esto de lo virtual, queda en convencer a la víctima de mandar algunas fotos pornográficas, de hacerles hacer algún tipo de práctica, filmarla, y a veces incluso, esto ya tiene mucho que ver con el rasgo psicopático, después extorsionar a las víctimas, ¿no? Con difundir esas imágenes, venderlas. Vos sabés que hay grupos de groomers. Claro. Que tienen como, claro, un mercado, como comunidades, sí, y se y genera también mercado. vale la pena aclarar que a partir de esta instancia previa que viene a ser el grooming, después hay trata de personas, hay otro tipo de violencia psicológica, sí, de delitos, y de ¿no? delitos, Que se abren, que claro. que se abren a partir claro. de esto. ¿Qué pasa? Yo estuve leyendo, por supuesto, para refrescar y para poder venir a hablar de esto y a contarles. Y bueno, muchos psicólogos especialmente recomiendan a los padres restringir las horas de uso de la cuestión cibernética, las redes. Ahora, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa con la pandemia? En plena pandemia, si restringíamos eso, los chicos se quedaban sin comunicación alguna, ¿no? Entonces es muy complicado. Y también varía el tipo de control, el tipo de cuidado que se puede hacer de acuerdo a las edades de los chicos. Claro. También, bueno, pensábamos, no estaría bien, en realidad no sería lo ideal que los chicos accedan a tener su propio móvil antes de los 8 años. Porque son muy También chiquitos. También lo hablamos a eso, ¿no? ¿En qué momento independizamos a los chicos desde la tecnología? Es una cosa a tener en cuenta también. Si bien en una etapa de adolescencia está la otra cuestión de la privacidad, a la cual también tenemos que, bueno, medir hasta dónde. Sí, también hay que atender y tener cuidado. Eso también vos sabés que ya entra en un terreno hasta de lo legal. Claro, que lo vamos a tratar en otro legalmente estaría muy bueno, sí, tratarlo con algún especialista, porque legalmente uno ni siquiera como padre tiene derecho a avasallar o a invadir la privacidad de los hijos. Claro. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo? Claro, ¿Y cómo esta línea delgada, ¿Cómo cuido realmente? ¿Cómo ejerzo un control? Bueno, ahí los especialistas justamente lo que recomiendan es un control consensuado. Claro. Es muy importante que los padres puedan controlar, pero con el consentimiento informado de los hijos, ¿no? Sobre todo ya estoy hablando de chicos de 13 años para adelante, o sea, de púberes para adelante, para adolescentes, porque ya tienen una autonomía, ya empiezan también con su despertar sexual, posiblemente hemos hablado en estas épocas, ¿no? Y hemos oído del sexting. Sí, estamos hablando de adultos y de la posibilidad de tener una relación sexual a través de las redes. Virtual. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de lo virtual, y al adolescente, ¿qué hacemos? Lo dejamos congelado en stand-by. Claro. El adolescente también tiene una vida sexual, ¿no? Nancy, seguramente mucha gente se estará preguntando si hay alguna seña particular, por decirlo de alguna manera, o si hay alguna cuestión que nos denote que ese niño o ese adolescente, niño o niña, está siendo violado en su privacidad, claro, o violentado desde lo psicológico. ¿Hay algo que denote con respecto a un groomer? Bueno, en realidad, como en todas las situaciones que atañen a los niños y adolescentes, quiero aclarar que yo no trabajo con niños en este momento, lo he hecho al inicio de mi carrera, pero bueno, por ahí incluso un psicólogo infantil podría ser un poquito más específico, pero en realidad, como todas las situaciones que atañen a niños y adolescentes, nosotros tenemos que ser muy observadores de los cambios de actitud, claro. ¿Sí? Eso específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros decimos, ay, bueno, un niño es retraído, si el niño siempre ha sido retraído, bueno, posiblemente no vamos a notar en ese sentido, ¿no? Algún cambio. Si es un niño, un adolescente, un niño, niña, que ha sido alegre, extrovertido, y de pronto empezamos a ver un retraimiento, bueno, claro. O por ahí trastornos que tienen que ver con el sueño, con la comida, con la relación con los miembros de la familia, tenemos que ser siempre muy observadores de cuál es la conducta habitual de los niños o de los adolescentes para notar cuáles son las diferencias y los cambios. ¿Cuál es la dificultad en esto, Ivana, en poder detectar? Que los adolescentes, especialmente los púberes y los adolescentes, viven en cambio, que de pronto sus conductas
mutan y varían a veces con una velocidad más allá de lo que nosotros como padres podemos llegar a digerir. Déjame recordar entonces, Nancy, varias charlas que hemos tenido en torno a eso que tienen que ver con el diálogo. Esto que debe darse en el entorno familiar con el cuidador, tutor, madre, padre, con quien es el que está a cargo de ese niño joven y bueno, y que esto sea un tema de conversación. Absolutamente, es muy importante y esto los especialistas que trabajan específicamente en estos casos recomiendan en esto del control consensuado, el diálogo, el hacer sentir a nuestro hijo, hija, adolescente, que es una víctima si está padeciendo esta situación, que nada de lo que pueda haber hecho ha provocado esto, ¿sí? Porque a veces los chicos se sienten culpables. Claro. ¿Por qué? Porque como hay una sobreexposición con respecto a justamente toda la vida, y no digo solamente de los chicos, porque de muchos adultos también pasa a través de las redes, la gente publica su vida, sus fotos, sus preferencias, qué hace, qué no hace, cómo se siente. Esto es un caldo de cultivo ideal para el groomer que con esta personalidad, entre estos rasgos perversos y psicopáticos, son muy hábiles para recabar esta información, usan muchas veces identidades falsas y van empezando a allegarse virtualmente, creando una empatía, ¿no? Claro. Creando, o sea, bueno, el joven, niño, niña o adolescente puede sentirse identificado, ellos crean como una falsa contención, yo te comprendo, yo comparto, yo estoy con vos, hasta que, bueno, logran finalmente su objetivo. Sí, lamentablemente en algunos casos, ¿no? Han ocurrido hasta bueno, femicidios, muertes. Bueno, ¿no? ahí va, eso decíamos hace un ratito, que no todos llegan al plano del encuentro físico, pero muchos sí. Llegan y ya. Muchos lo hacen, aprovechan, tienen encuentros con sus víctimas, los entregan para la trata de personas, o hay violaciones, femicidios, o abusos de otro tipo, aunque no lleguen al acceso carnal. Así que bueno, realmente estamos ante un grave peligro de estas épocas. El diálogo es la base de todo, lo más importante. Con respecto a los niños pequeños, si tienen su móvil, es importante hacerles entender que el móvil no es de ellos, que nosotros como papás le podemos decir, te lo estoy dando como herramienta porque necesito estar tranquilo, saber dónde estás, que estés comunicado, pero es mi herramienta. Claro, no te lo puedo pedir, lo puedo mirar. pedir, lo puedo revisar, lo puedo ver. Ya en el caso de un adolescente, como decíamos, es decir, mira, hay muchos peligros, hay cosas que no es porque vos seas tonto, ni iluso, ni nada, pero hay gente enferma, muy habilidosa, muy manipuladora. Me puede pasar a mí también como adulto, sí, pero eligen, bueno, el consenso. Claro, dijiste, eligen ¿no? víctimas más jovencitas a veces, y entonces decir, fijémonos, miremos, veamos quiénes son tus contactos, pedirles a los chicos, chicas, que no publiquen fotos íntimas, que no suban videos íntimos, que intenten eso, solamente vivirlo en la verdadera intimidad, cuerpo a cuerpo, piel a piel con un otro, a quien conozcan, que los quiera, que los respete, a quien se pueden remitir, y eso realmente nos pone bastante a salvo, ¿no? Bueno, yo quiero recordar también que ha surgido la ley en contra de esto de la perversidad y de todo este acoso virtual que como dijimos, ha surgido mucho más, ha aumentado más de un 50% en esta etapa de pandemia. Los padres también sentimos culpa, a veces no sabemos qué hacer, por eso es interesante que la difusión y todo esto que puede venir desde el Estado, bueno, sea también una pata para que ayude. Hay un montón de cámaras que han sido páginas, intervenidas. Exacto. Cuando estuve investigando vi muchas páginas y organismos estatales en todos los ámbitos estatales que están con profesionales que contienen, ayudan y colaboran. Para saber también a dónde denunciar, a dónde ir. recurrir. Ese será un tema que nos va a quedar pendiente, como también así, bueno, ver toda la cuestión legal, que es bien finita, que hay mucho para saber, pero al menos queríamos interesarnos en conocer esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la mente, de lo que piensa un manipulador, una persona que está detrás de estas cámaras, de estas pantallas. Fundamentalmente es eso, un acosador sexual, un ciberacosador o un acosador sexual de cualquier naturaleza, no pone al otro en un lugar de otro, sino en un lugar de objeto, y su placer es la humillación del otro. Bien, para tener en cuenta, como siempre, es un placer charlar con Nancy Rossi.
de cuestiones de la vida, porque esto es acá, pasa en la vida real. Sí. A veces nos parecen que son casos muy lejanos, de película, y la verdad es que lo podemos ver cada vez más cerca, lamentablemente. Así que bueno, como este y tantos otros temas, nos gusta charlarlo acá, debatirlo con ustedes, e invitarte, Nancy, bueno, siempre es un placer. Gracias. Un gusto como siempre, Nancy. Yo voy a aprovechar también para despedirme de la gente. Se nos ha terminado este tiempo de encontrarnos, como todos los sábados a las 15. Decirte que bueno, nos vamos a volver a encontrar nosotras. Vamos a despedirnos con un chin chin, que sea de buen augurio, y con ustedes nos encontramos el próximo sábado a las 15 horas con muchísimo más para debatir, reflexionar. Ya sabés que nos podés seguir en redes y también suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde podés ver el programa desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del país. Chau, hasta el próximo sábado, que te vamos a esperar con todo para vos. Pampero Río Cuarto hace posible que nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas. Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento.